Ella no era nadie. Ese era el punto. Ese siempre había sido el único objetivo de su existencia. Durante 3 largos años, en la imponente Hacienda Los Olivos, Marisol había perfeccionado el arte de ser una sombra, un suspiro que nadie nota, un mueble más en la vasta propiedad de la familia más peligrosa de la región, en un mundo donde la visibilidad podía significar una sentencia de muerte o una atención no deseada. Ser invisible era su único escudo. Cada turno en el servicio, cada plato servido con precisión milimétrica, cada copa de cristal de roca llenada sin derramar una sola gota. Marisol se había convertido en una maestra de la ausencia. Aquella noche, se suponía que todo debía ser sencillo. El aire en la hacienda estaba cargado con el perfume de las orquídeas y el aroma del tabaco caro. Se celebraba una cena privada, un evento que sellaría alianzas de sangre y poder bajo la apariencia de una gala de compromiso. Pero el destino, ese arquitecto cruel de las tragedias sudamericanas, tenía otros planes. Todo cambió cuando un perro moribundo, un mastín inglés de proporciones colosales, se arrastró por la entrada de servicio. El animal estaba destrozado, sus patas temblaban, su pelaje color arena estaba cubierto de barro y sangre seca, y sus ojos buscaban algo que ya no esperaba encontrar. Cuando el animal la miró, Marisol sintió una punzada en el pecho que no pudo ignorar. No hubo pensamiento, no hubo cálculo de riesgo. Antes de que su mente pudiera advertirle sobre las consecuencias, sus pies ya se movían. Ella lo levantó. Marisol, una mujer menuda que apenas pesaba la mitad que el animal, encontró una fuerza ancestral nacida de la pura compasión. Lo cargó a través de las puertas batientes de la cocina, lo cargó a través del pasillo de mármol, dejando un rastro de lodo sobre los suelos pulidos. Lo cargó directamente al centro de la cena más poderosa y letal de todo el valle. Y entonces, el tiempo se detuvo. Lucía, la mujer más hermosa, más intocable y más cruel de la habitación, la prometida del hombre al que todos temían nombrar, se levantó lentamente. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío que consumió incluso el sonido de la brisa nocturna. 40 pares de ojos, pertenecientes a los hombres que movían los hilos de la economía sumergida del país, observaron cómo Lucía ajustaba su postura. Con una elegancia depredadora, retiró su tacón rojo de suela impecable y, con una fuerza cargada de desprecio, lo hundió directamente en las costillas de la joven que, arrodillada en el suelo, se negaba a soltar al animal. El impacto del golpe resonó en las paredes de la hacienda. Fue un sonido seco, el sonido del poder aplastando a la insignificancia. Pero Marisol no gritó, no emitió ni un solo gemido. No lo hizo porque, justo cuando el dolor la atravesaba, el perro intentó levantar la cabeza. Si ella gritaba, él se asustaría. Así que, en lugar de llorar, Marisol hundió su rostro en el cuello del animal, protegiéndolo con su propio cuerpo, aferrándose a él mientras Lucía soltaba una carcajada cristalina y gélida que cortaba como un diamante. Marisol se mantuvo firme mientras Lucía se burlaba de su miseria. Se mantuvo firme mientras 40 de las personas más influyentes y peligrosas de la ciudad bajaban la vista hacia sus platos de porcelana, ignorando la brutalidad que ocurría a centímetros de ellos. Nadie se movió por la chica. Nadie lo hace nunca en este mundo de lobos. Lo que ellos no sabían, lo que ninguno de esos hombres poderosos sospechaba mientras bebían su vino de $1000, era que ese perro tenía un nombre. No sabían a quién pertenecía realmente, y, sobre todo, no sabían que el hombre que había pasado 4 días sin dormir, incendiando ciudades enteras y terminando carreras criminales solo por encontrar a ese animal, acababa de cruzar la puerta principal. Si en este momento estás conteniendo el aliento, si ya te importa más la vida de esa chica en el suelo que la de los 40 magnates que la observan con desprecio, entonces estás en el lugar correcto. Este es tu canal. Suscríbete ahora a Leyendas del Cártel, porque lo que está a punto de suceder en esta habitación cambiará la jerarquía del poder para siempre. No querrás perderte ni un segundo de lo que Don Dante hará cuando vea quién tiene a su perro. Marisol Leace había aprendido desde muy niña que la forma más segura de existir en este rincón del mundo era ser olvidada.
en las tierras donde los apellidos poderosos dictan quién vive y quién muere. Ser alguien, tener un nombre que resuene, una belleza que deslumbre o una lengua que desafíe, era una invitación directa a la tragedia. No se trataba de ser fea, ni grosera, ni difícil. Se trataba de cultivar un tipo de presencia que simplemente no se registrara en la retina de los demás. Era la clase de persona a la que una habitación llena de gente podía mirar directamente sin sentir culpa, porque no había nada lo suficientemente afilado en ella como para atrapar la mirada. Ella practicaba esa invisibilidad con la misma disciplina con la que otros practicaban la confianza o el poder. Se había vuelto una experta en los márgenes. Su vida fuera de la hacienda Los Olivos estaba tejida con la misma tela silenciosa y desgastada. Vivía en un pequeño apartamento de una sola habitación situado encima de una lavandería en la calle San Juan. Cada mañana, el olor a detergente barato y el vapor húmedo subían a través de las tablas del suelo, inundando su despertar con una humedad pegajosa que parecía recordarle su lugar en el mundo. Pero Marisol no se quejaba, tenía una razón para cada hora extra, para cada desprecio ignorado. Su madre, una mujer que alguna vez fue el sol de su vida, ahora residía en un centro de cuidados en la zona este, atrapada en los laberintos de una memoria que se desvanecía. A veces, cuando Marisol entraba en la habitación, su madre levantaba la vista, le sonreía y pronunciaba su nombre con una claridad que le devolvía el alma al cuerpo. Otras veces, simplemente la miraba con ojos vacíos y la llamaba por el nombre de alguien que ya no existía, o peor aún, le hablaba como a una completa extraña. Marisol siempre sonreía de la misma manera, sin importar cuál de las dos versiones de su madre le tocara ese día. Había aprendido a no dejar que su rostro mostrara cuál de los dos silencios le dolía más. Las facturas médicas llegaban puntualmente el primero de cada mes, implacables como el sol del mediodía. Marisol pagaba lo que podía, aplazaba lo que no, y aceptaba cada turno adicional que la administración de la hacienda le ofreciera. En 3 años, nunca había llegado tarde, nunca se había quejado. Había roto 2 copas en todo ese tiempo y se había disculpado por ambas como si hubiera cometido un pecado imperdonable ante Dios. Su supervisor la llamaba confiable, sus colegas la llamaban callada, los clientes habituales de la hacienda no la llamaban de ninguna manera, porque no pensaban en ella el tiempo suficiente como para asignarle una palabra. Y eso estaba bien, ese era el plan. La noche del compromiso, el ambiente en Los Olivos era distinto. No era una cena cualquiera, era una reunión de los intocables, aquellos cuyos nombres solo se susurran en las iglesias y en los callejones. El salón, había sido reservado por completo para la familia Burrows. Marisol no conocía los detalles de los negocios de la familia, ni le interesaba. En este país, saber demasiado es cargar con un peso que te hunde en el río. Ella solo necesitaba mantener las copas llenas, los platos en movimiento y su propia existencia en el anonimato hasta que terminara el servicio. Antes de comenzar, se alisó el delantal frente al espejo del personal, recogió un mechón suelto de su trenza y se repitió lo que siempre se decía en las noches que se sentían más pesadas de lo normal: termina el turno, ve a casa, eso es todo. No tenía motivos para creer que esa noche sería diferente a las 1000 noches anteriores. Caminó a través de las puertas de la cocina hacia el gran salón y comenzó su labor de ser aire, de ser sombra. Fue perfecta en su invisibilidad, hasta que dejó de serlo. Todo comenzó con un sonido que casi pasa desapercibido bajo el estruendo de la cocina, el chocar de sartenes, el chirrido de las comandas saliendo de la impresora y los gritos del chef dictando tiempos. Era un sonido bajo, desigual, una especie de arrastre pesado que venía de la entrada de servicio. Marisol dejó la bandeja y escuchó. Ella sabía escuchar las cosas que no gritaban. La puerta estaba entreabierta, apenas unos centímetros. Algo la había empujado. Al principio, solo vio una sombra masiva, pero cuando se acercó, el aliento se le escapó de los pulmones. Era un perro, pero no cualquier perro. Era un mastín inglés, un gigante caído. Estaba colapsado contra el marco de la puerta, temblando violentamente.
Sus 4 patas estaban dobladas de forma antinatural, y su pecho subía y bajaba en un esfuerzo agónico por retener la vida. Era enorme, ocupaba un espacio que hacía que la cocina pareciera repentinamente pequeña. Su pelaje estaba sucio, y no llevaba collar ni placa, solo una marca pálida en el cuello donde algo, probablemente una cadena o un collar de lujo, había sido arrancado recientemente. «Sácalo de aquí», gritó el subchef sin siquiera levantar la vista de los platos. «Tenemos 40 cubiertos en 20 minutos y no voy a permitir una inspección sanitaria porque un callejero se metió por el callejón». 2 de los ayudantes de cocina se movieron hacia él. Animal con intenciones bruscas. El perro no gruñó, no tenía fuerzas para defenderse. Simplemente miró a Marisol con una expresión paciente, agotada, una mirada que no pedía nada excepto permiso para quedarse quieto un minuto más antes del final. Fue esa mirada la que hizo que Marisol diera un paso al frente antes de que su instinto de supervivencia pudiera detenerla. «Yo me encargo», dijo ella. Nadie discutió, no porque estuvieran de acuerdo, sino porque Marisol lo dijo con la finalidad silenciosa de alguien que ya ha tomado una decisión sagrada. Se quitó el delantal sobre la cabeza, lo envolvió alrededor del torso del animal como pudo y entonces hizo algo que hizo que cada persona en la cocina se detuviera, lo levantó. No fue fácil, el perro era peso muerto, una masa de músculos y huesos que le destrozaría los hombros durante días, pero logró pasar sus brazos por debajo de él. Se puso de pie y lo cargó por el único camino que su corazón le dictó, lejos del frío, lejos del callejón, directamente hacia las puertas doradas que daban al salón principal. Marisol entró en el comedor con los brazos temblando y el uniforme manchado de barro, justo en el momento en que se servía el brindis principal. 40 cabezas se giraron al unísono. La música suave de los violines pareció desafinar y morir. Y en la mesa principal, la sonrisa de Lucía, la prometida del heredero del imperio, se congeló en una mueca de puro odio. A kilómetros de allí, en una oficina blindada, rodeada de pantallas de seguridad, Dante Burrows no había dormido en 4 días. Los hombres que trabajaban para él habían aprendido a leer ese cansancio en la tensión de su mandíbula y a medir sus palabras con extremo cuidado. Los que no lo habían aprendido a tiempo eran la razón por la cual Guardián, el perro, había desaparecido. Había sucedido durante una entrega fallida en los muelles de la zona sur. Un caos de disparos, sirenas y traiciones. En medio del desorden, alguien dejó una puerta abierta. Eso fue todo lo que hizo falta. Una puerta abierta, 30 segundos de distracción, y el perro se había perdido en una ciudad que no tenía idea de lo que estaba dejando escapar. Los responsables ya habían pagado por ese descuido. Dante se había asegurado de ello de manera silenciosa y meticulosa, como hacía con todo lo que le importaba. Su lugarteniente, un hombre rudo llamado Marco, le había dicho con cautela que solo era un perro, que tenían problemas más grandes, que el cargamento perdido requería su atención. Dante lo había mirado de una forma que hizo que Marco no terminara la frase. No era algo que Dante pudiera explicarle a un hombre como él. No podía explicarle que ese perro era lo último en su vida que su hermano menor, Eli, había tocado antes de morir. Eli había pasado sus últimos minutos de lucidez en una cama de hospital eligiendo el grabado de ese collar. Una simple G, limpia y sencilla. Él ya sabe quién es, Dante, cuídalo y él te cuidará a ti, le había dicho Eli mientras las máquinas registraban el último ritmo de su corazón. En el bolsillo interior de la chaqueta de Dante, una carta doblada contenía esa única instrucción. Era una promesa de sangre. Dante no tenía intención de asistir a la cena de compromiso. Se lo había dicho a Lucía, pero ella había recibido la noticia con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos y un silencio que significaba que la discusión no había terminado. Dante la dejó ganar ese silencio. Él tenía cosas más importantes. Estaba inclinado sobre un mapa de la ciudad, con los ojos inyectados en sangre, cuando su teléfono vibró sobre la mesa de caoba. Era Marco. Dante contestó al primer tono. Mientras tanto, en la hacienda, Lucía saboreaba su momento de gloria. Ella nunca había tenido que pedir nada.
El mundo se lo entregaba en bandeja de plata. Desde los 16 años, había sido la mujer más bella en cada habitación, poseedora de una belleza afilada, deliberada, que marcaba la distancia entre ella y los demás. Había elegido a Dante Burrows con la misma frialdad con la que elegía sus joyas. Sabía exactamente quién era él. Sabía que Dante no se doblegaba ante nadie, y ella quería ser la única excepción. Esa noche era suya. Había planeado cada detalle, las flores importadas, el menú de 7 tiempos, la lista de invitados, seleccionada con la precisión de un cirujano. 40 de las personas más influyentes de la región estaban allí, rindiéndole pleitesía. Todo era perfecto, hasta que una mesera insignificante entró cargando a un animal moribundo que olía a calle y a muerte. La primera reacción de Lucía fue la irritación. La segunda fue algo mucho más frío, una lectura del poder en la habitación. Cada mirada se había desviado. La atención que ella había construido tan cuidadosamente se había desplazado, sin permiso, hacia una chica con un delantal manchado. Lucía se levantó lentamente. Quería que todos la vieran. El golpe que le propinó a Marisol no fue impulsivo. Fue una actuación, compuesta y deliberada. Quería recordarles a todos quién era la dueña de ese salón. La patada aterrizó en las costillas de Marisol, y el sonido seco del impacto fue seguido por una risa cristalina de Lucía. Los invitados, abogados, políticos, dueños de medios, hicieron lo que la gente poderosa hace cuando el costo de intervenir es más alto que el costo de mirar, bajaron la vista a sus platos, miraron sus copas de cristal, miraron a cualquier parte menos a la chica que sufría en el suelo. Nadie se levantó. Marisol ya lo sabía. Ella entendía la matemática de esas habitaciones. Entendía que, ante alguien como Lucía, el sufrimiento de un nadie no era más que un momento incómodo que solo había que esperar a que pasara. Pero lo que Lucía no vio, y lo que los invitados ignoraron, fue que en una pequeña mesa cerca del pasillo de servicio, un hombre que no figuraba en la lista oficial de invitados estaba observando. Un hombre que no necesitaba presentación, pero que prefería el anonimato de las sombras. Esperó exactamente 4 segundos después de que la risa de Lucía cesara. Luego, sacó su teléfono y marcó un único número. Dile, susurró el hombre a la otra línea, que hemos encontrado al perro. Y dile lo que le acaban de hacer. Dante Burrows no llamó a la puerta. No anunció su llegada con sirenas ni gritos. Simplemente apareció en el umbral del salón este de la hacienda, Los Olivos, como aparece una tormenta eléctrica en los Andes, sin permiso, sin preámbulos y ocupando cada centímetro de aire disponible. El salón, que un segundo antes vibraba con el murmullo incómodo de los invitados y el tintineo de la plata, quedó sumergido en un silencio sepulcral, un vacío absoluto donde incluso el tiempo pareció contener el aliento. Era un fenómeno que ocurría siempre en su presencia. El cuerpo humano registra el peligro antes de que la mente pueda procesarlo, y en ese momento, los 40 invitados sintieron que el oxígeno de la habitación se agotaba. El concejal que estaba cerca de la ventana dejó de masticar, con la expresión de quien acaba de recordar un pecado mortal. Uno de los abogados más poderosos del país bajó su tenedor con una lentitud exagerada, asegurándose de que sus manos estuvieran visibles y vacías sobre el mantel blanco. Nadie lo anunció porque nadie necesitaba hacerlo. Don Dante estaba allí, y su sola presencia era una sentencia. Dante no miró a los invitados, no miró las flores importadas de $10,000, ni las botellas de vino de reserva, ni la opulencia de una cena de compromiso organizada en su honor. Sus ojos, inyectados en sangre por la falta de sueño y cargados con una furia fría que quemaba más que el fuego, se movieron con la precisión de un depredador que ha rastreado su presa durante días. Primero, encontró a Guardián. El enorme cuerpo del mastín subía y bajaba con una dificultad agónica, su cabeza descansando pesadamente sobre el hombro de la chica en el suelo. Dante vio el barro, vio la debilidad del animal, y algo en su pecho, algo que creía muerto junto con su hermano Eli, se contrajo con un dolor insoportable. Luego, sus ojos se posaron en la chica. Vio la trenza deshecha,
el uniforme manchado y la forma protectora en la que ella rodeaba al perro, como si su propio cuerpo insignificante fuera un escudo suficiente contra el mundo, y finalmente, vio el tacón rojo. La mandíbula de Dante se tensó de una manera que hizo que los que estaban cerca retrocedieran instintivamente. Fue un movimiento casi imperceptible, pero para quienes lo conocían, era el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Lucía, todavía de pie, mantenía una sonrisa que empezó a desmoronarse con un retraso fatal. Ella creía que su belleza y su estatus la protegían de las consecuencias, pero en la mirada de Dante no encontró amor, ni complicidad, ni siquiera irritación. Encontró el vacío de un abismo. Dante, mi amor, comenzó Lucía, con la voz temblando apenas un hilo. Esta sirvienta trajo a este animal sucio al medio de la cena y yo solo. Dante no esperó a que terminara. No le dio la cortesía de una respuesta. Cruzó el salón con zancadas largas y pesadas que resonaron como disparos en el mármol. Se arrodilló, pero no frente a su prometida. Se arrodilló en el suelo, junto a la mesera invisible y el perro moribundo. Colocó su mano, una mano que había firmado órdenes de vida y muerte, sobre el costado de Guardián. Al sentir el contacto, la respiración del perro se estabilizó milagrosamente. Como Eli siempre decía, Guardián sabía quién era su dueño. Dante permaneció allí un segundo, en un silencio que pesaba más que el plomo. Luego, se puso de pie lentamente, sin apartar los ojos de Lucía. La habitación estaba tan callada que se podía escuchar el goteo de una fuente en el patio exterior. Con una voz que no era más que un susurro, pero que cortó el aire como una cuchilla de afeitar, pronunció 4 palabras que terminaron con el mundo de Lucía: aléjate. De ella, el compromiso había muerto en ese instante, aunque los invitados tardarían unos minutos en comprender la magnitud del derrumbe. Minutos después, Marisol se encontraba en una habitación del ala oeste que claramente no era para el personal. Era un despacho de madera oscura, con estanterías que llegaban hasta el techo y una silla de cuero que costaba más que 3 años de su salario. Marisol no se sentó en la silla, se sentó en la alfombra persa junto a Guardián, porque el lujo le resultaba extraño y porque no quería que el perro tuviera que levantar la cabeza para encontrarla. Un hombre alto y robusto, con la cara curtida por 1000 batallas y una expresión que no revelaba nada, entró sin llamar. Dejó un vaso de agua sobre una mesa auxiliar y miró a Marisol con la eficiencia neutral de quien entrega un informe militar en lugar de consuelo. El patrón volverá pronto, dijo el hombre, cuya voz era como el crujir de la grava. Usted no debe irse de aquí. No fue una sugerencia, la frase tenía la forma de una orden absoluta, pero extrañamente, no se sentía como una amenaza. El hombre salió y la puerta se cerró con un clic definitivo. Marisol miró el agua, miró a Guardián, y luego, con las manos todavía temblando, sacó su teléfono. Necesitaba entender dónde estaba metida. Necesitaba saber quién era realmente el hombre que acababa de arrodillarse a su lado. Escribió el nombre en el buscador, Dante Burrows. Los resultados cargaron lentamente, y luego, todo a la vez, como una avalancha. Lo primero que apareció fue un artículo de prensa internacional sobre una acusación federal sellada en 2021. Los cargos estaban redactados en un lenguaje clínico que hacía que el pecho de Marisol se apretara. Lavado de activos, control territorial, vínculos con el eje del sur. Luego, un perfil de una revista económica que lo llamaba el fantasma de la economía subterránea. Pero fueron las fotos las que la paralizaron. Fotos de Dante en funerales, rodeado de hombres armados, fotos de él saliendo de tribunales con una expresión de piedra. Marisol dejó el teléfono boca abajo en el suelo. El vértigo la golpeó con fuerza. Comprendió, con la claridad aterradora de quien despierta en medio de un incendio, que la habitación en la que estaba sentada no era un refugio, sino el corazón de un imperio construido sobre el miedo. Y la puerta detrás de ella ya estaba cerrada. Mientras tanto, en el pasillo norte, Lucía intentaba reconstruir su máscara de poder. Estaba de pie, con la barbilla en alto, preparando la versión de los hechos que pensaba presentar. Ella había manipulado a hombres poderosos toda su vida,
Creía que su belleza era un escudo impenetrable. Dante cerró la puerta del pasillo y se quedó mirándola en silencio durante tanto tiempo que el escudo de Lucía empezó a agrietarse. Dante no gritó. Nunca necesitaba hacerlo. El volumen es para los que no están seguros de ser escuchados, y nadie en este país cometía el error de ignorar a un Burroughs. Le habló con una calma metódica que era mucho más aterradora que cualquier grito. Le explicó que era guardián. Le explicó lo que ese perro significaba para la memoria de su hermano muerto, y luego, le explicó lo que él había visto, a una mujer supuestamente refinada pateando a una chica indefensa frente a 40 testigos que ahora llevarían esa imagen de su nombre, de su mesa y de su casa por el resto de sus vidas. Lucía intentó interrumpirlo 2 veces. La primera vez, él esperó a que terminara y continuó como si ella no hubiera hablado. La segunda vez, él simplemente la miró, y las palabras se murieron en la garganta de Lucía. El anillo, dijo Dante. Lucía lo miró, recalculando frenéticamente, buscando una salida que ya no existía. Con los dedos temblando por primera vez en su vida, se quitó la esmeralda gigante y se la entregó. Dante la tomó sin mirarla y la guardó en el mismo bolsillo donde guardaba la última carta de su hermano Eli. La geometría de ese gesto, el fin de una farsa junto al recuerdo de un amor puro, fue algo que Dante no se detuvo a analizar. Llamó al coche desde el pasillo. 4 minutos después, Lucía caminaba hacia la salida principal de Los Olivos. A medida que se alejaba, la arquitectura social que había pasado 5 años construyendo comenzó a desmoronarse a sus espaldas. En el mundo del cártel, el poder no se pierde gradualmente. Desaparece en el momento en que el hombre que lo sostiene decide dejar de hacerlo. Antes de que su coche llegara a la entrada de la propiedad, 3 teléfonos en el comedor ya habían vibrado con la noticia. Lucía estaba fuera, estaba sola, estaba acabada. Dante regresó a la habitación sin hacer ruido. Era un hombre que no necesitaba anunciar su llegada para que el mundo se detuviera. Su presencia simplemente se filtraba por las rendijas de las puertas como el aire frío de la madrugada, pero algo en su forma de entrar esta vez era distinto. Sus pasos no tenían la urgencia de la furia ni la rigidez del mando. Parecía, por primera vez en muchos años, un hombre que simplemente buscaba un lugar donde dejar de cargar el peso del mundo. Se detuvo en seco al ver la escena. Guardián se había quedado profundamente dormido sobre el regazo de Marisol. El perro, una bestia de casi 70 kilos de puro músculo y lealtad, se había entregado por completo al descanso, con la cabeza pesada de lado y una respiración profunda que llenaba el silencio de la sala. Marisol estaba apoyada contra la pared de madera oscura, con el teléfono boca abajo en el suelo y una mano descansando suavemente entre las orejas del animal. No lo acariciaba con nerviosismo, simplemente estaba allí, presente, siendo el ancla que el animal había necesitado para volver de la muerte. Ella levantó la vista cuando Dante entró. Él la observó decidir, en tiempo real, si debía levantarse o mantenerse quieta. Al final, ella no se movió. No podía hacerlo sin despertar al perro, pero Dante supo, con esa intuición afilada que lo había mantenido vivo en un mundo de traiciones, que esa no era la única razón. Ella no tenía miedo, estaba agotada, estaba confundida, pero no se doblegaba. Dante caminó hacia el sillón de cuero que estaba frente a ella y se sentó. Apoyó los antebrazos en las rodillas y se quedó mirando a Guardián durante un tiempo que pareció eterno. El silencio en la habitación no era incómodo, lo cual lo sorprendió. En su mundo, el silencio solía ser el preludio de un disparo o el peso de una mentira. Pero este silencio era distinto, era limpio. Él no hace eso con gente en la que no confía, dijo Dante finalmente. Su voz no era la del patrón que daba órdenes en el salón, sino la de un hombre que acababa de encontrar algo que creía perdido para siempre. Marisol miró a Guardián y luego volvió a mirar a Dante. Abrió la boca para decir algo, tal vez una disculpa por estar allí o una explicación innecesaria, pero la cerró de nuevo. Dante agradeció ese gesto. Odiaba a la gente que llenaba el vacío con palabras vacías por puro nerviosismo. Ella simplemente aceptó lo que él había dicho,
y dejó que el significado de sus palabras flotara en el aire, pesado y real. Dante llevó la mano al bolsillo de su chaqueta. Sus dedos rozaron el anillo de esmeralda de Lucía, pero lo pasaron de largo como si fuera basura. Sus dedos buscaron la carta de su hermano Eli. El papel estaba suave por el desgaste de los años, familiar como una cicatriz que ya no duele pero que define quién eres. No sacó la carta, pero la sostuvo allí, en la oscuridad de su bolsillo. Por primera vez en 18 meses, la promesa de cuidar a Guardián no se sentía como una carga que lo asfixiaba, sino como un camino que finalmente lo llevaba a algún lugar. Afuera de la hacienda Los Olivos, el valle ya había comenzado a hablar. En las sombras de los clubes más exclusivos y en las mesas de los restaurantes más caros de la ciudad, una nueva historia estaba naciendo. La cena de compromiso que terminó antes del postre, la caída de la reina Lucía y las 4 palabras de don Dante que habían resonado como una sentencia de muerte social. La noticia viajaba con la velocidad de la pólvora. La mujer que se creía intocable había sido borrada del mapa del poder en un solo suspiro por haber despreciado aún a nadie. Por una vez, la chica a la que nadie había notado, la que había pasado 3 años siendo una sombra entre las mesas, era la razón por la que el imperio mismo se había estremecido. Dante volvió a mirar a la joven a través del cuerpo del perro dormido. La luz tenue de la lámpara de escritorio bañaba la habitación, dándole a la escena una atmósfera de confesionario. Había pasado 4 días en el infierno, quemando sus recursos y su cordura, y allí, en el suelo de su propia oficina, estaba la respuesta a todo. ¿Cómo te llamas?, preguntó él. Ella lo miró directamente a los ojos. Ya no había rastro de la mesera que bajaba la cabeza cuando los platos regresaban sucios. Había algo en su mirada, una dignidad tranquila que el barro y el cansancio no habían podido manchar. Marisol, respondió ella. Su voz era firme, clara. Dante asintió lentamente, como un hombre que anota algo en el libro de su vida que nunca podrá ser borrado. Pronunció el nombre en voz baja, probando su peso, su sonido. Marisol, repitió, como si estuviera grabando cada letra en su memoria, como si ese nombre fuera algo que tuviera la intención de recordar durante mucho, mucho tiempo. En ese momento, Marisol supo que su vida de invisibilidad había terminado. El mundo ya no la miraría a través de ella. Ahora, el mundo tendría que mirar a través del hombre que estaba sentado frente a ella, y mientras Guardián suspiraba en sueños, ella comprendió que, a veces, la forma más poderosa de ser visto no es gritando, sino quedándose al lado de lo que otros abandonan. Si has llegado hasta aquí, no eres un espectador casual, eres de los que valoran las historias que se quedan en el pecho mucho después de que la pantalla se apaga. Bienvenido a nuestra familia. Si quieres más relatos donde el poder y la lealtad se encuentran cara a cara, suscríbete a Leyendas del Cártel. Esta comunidad merece cada historia que construimos. Nos vemos en el próximo capítulo, donde la justicia siempre tiene un precio.